¿De qué rebaño sois? Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy continuamos con Alma 5, esta es la segunda parte y vamos a hacer un serio examen de conciencia. Alma nos trae muchas preguntas para ayudarnos a llegar al fondo de qué estamos haciendo, quién realmente somos y a dónde vamos a llegar si seguimos como estamos. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Y son muchas las escrituras que tenemos que analizar hoy, así que directo, versículo 15. Ayer estuvimos hasta el 14, hablamos de este potente cambio en el corazón. Alma continúa y hace muchas preguntas para que la gente pueda mirarse realmente a sí mismos y darse cuenta. Habla con mucha claridad. Vamos a leer mayormente las partes subrayadas porque es bastante. Y en algunos sí vamos a leer completo. Vamos al versículo 15 para empezar. Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó. Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal. Esta escritura es la base de todo lo que vamos a analizar hoy. Alma nos pide que nos pongamos en la mente, en la situación de ya estar con Dios, de regresar a Él. Algo que decía mi presidente de misión, para alguien que muere, para él la segunda venida ya llegó. Entonces, no solamente pensamos en esto como algún día, quién sabe en cuántas décadas, cientos o miles de años falte, bueno, no son miles y probablemente no son cientos, pero de aquí al tiempo que llegue Jesucristo falta bastante, tengo tiempo para arrepentirme. Nunca sabemos qué nos trae el mañana y por sobre todo, para dónde estamos caminando. Si estamos caminando para allá o para allá, estamos yendo hacia nuestro progreso para un lado o estamos progresando, degenerando hacia el otro. Entonces esta pregunta es básica y haremos bien durante todo el ejercicio de estas muchas preguntas en situarnos en ese lugar y en ese momento en el que nos presentemos ante Dios para ser juzgados. Versículo 17. ¿Os suponéis que podréis mentir al Señor en aquel día y decir, Señor, nuestras obras han sido justas sobre la faz de la tierra, y que entonces Él os salvará? Otra vez, Alma está enfrentándonos a que se den cuenta que no va a haber bla 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 que nos saque de ese problema, sino que serán nuestras acciones. No podemos mentirle al Señor, no hay manera. Versículo 20. Os digo, podéis pensar en ser salvos cuando os habéis sometido para quedar sujetos al diablo. ¡Auch! ¿Qué sería esto de habernos sometido para quedar sujetos, amarrados, atados a Satanás? Veamos las siguientes preguntas para ver cómo él lo explica. ¿Qué es esto de esta dualidad de ser salvos o ser sometidos? ¿Y de qué forma nosotros nos sometemos a nosotros mismos? ¿De qué forma nosotros permitimos que se nos amarre o nos amarramos nosotros mismos al enemigo de toda justicia? En adelante, Alma habla de varias cosas que testificarán contra nosotros. Y son muchas, en casa se lee todo, este capítulo es largo. Versículo 25. Os digo que no. Y a menos que hagáis a nuestro Creador embustero desde el principio, penséis que ha mentido desde el principio, no podéis suponer que tales seres pueden hallar lugar en el reino de los cielos, sino que serán echados fuera porque son hijos del reino del diablo. Alma está hablando a los miembros de la iglesia, les está hablando de conceptos que los miembros de la iglesia conocen, así que nos está hablando más a nosotros. Versículo 27. Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios. Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Suficientemente humildes. Es decir, que no basta con un poquito, no es de vez en cuando, no fue para aquella ocasión en la que pasó tal cosa. Suficientemente humildes. Quiere decir que hay un estándar, un nivel, una cantidad de humildad que nosotros debemos tener. Y no puede ser de vez en cuando, no puede ser un poquito, no puede ser en circunstancias especiales. No puede ser justo antes de bautizarme o antes de ir al templo. Tuve que hablar con el obispo, arreglar algunas cosas, pero ya fui al templo. Me salvé. No funciona así.
Versículo 28. He aquí, os hayáis despojado del orgullo. Es la misma pregunta formulada de otra manera. ¿Somos suficientemente humildes? ¿O nos hemos despojado del orgullo? Y para mirar hacia adentro y darnos cuenta si realmente nos hemos despojado del orgullo, hay muchas otras preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, versículo 29. He aquí, digo, hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia. Esta es una manifestación de orgullo y es una forma fácil en la que nosotros podemos mirar hacia adentro y darnos cuenta. ¿Me molesta el éxito de otra persona? ¿Me cae mal que alguien sea bueno para dar los discursos y que la gente esté emocionada mirándolo y usted me hace daño a mí cuando alguien está haciendo las cosas bien? Me caen mal. De pronto en la casa, en familia, están todos así más o menos, pero uno dice, yo voy a ayunar. ¿Nos molesta que esa persona sea mejor que nosotros? ¿O nos inspira a ser mejor? 30. Os digo, ¿hay entre vosotros quien se burle de su hermano o que acumule persecuciones sobre él? Este es otro dato importante. Hay tal cosa, como especialmente entre hombres, hay bastante esto de molestarse y de ser cargoso uno con otro, de tirar chistes. Pero hay algo que nosotros debemos saber. Estos chistes que nosotros tiramos, que lanzamos por ahí, estas bromas, se quedan en esta buena onda de ser, esta parcería, dirían en Colombia, estar molestando unos a otros. ¿Están todos bien con eso o hay alguien a quien se dirigen todas las burlas? Hay alguien que se siente mal, que cuando empiezan así mejor se va más allácito, que vemos que no tiene una cara de que está disfrutando el momento. Si es así, yo soy culpable de esto. Hay entre vosotros quien se burle de su hermano. A veces ni nos damos cuenta, simplemente nos divertimos y estamos pensando que está chévere molestar a alguien por la razón que sea, porque sea muy flaco, o muy patucho, o muy gordo, o habla distinto, o tiene alguna manerita, o se viste de cierta manera. Y nos encanta divertirnos a costa de esta persona. Si ese soy yo, entonces ay de tal persona, ay de mí, dice la Escritura, dice Alma. Entonces haremos bien en poner atención si las bromas que estamos lanzando aterrizan bonito o estoy acumulando persecuciones contra alguien. Continuemos. Versículo 39. Y si no sois ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí os digo que el diablo es vuestro pastor y vosotros sois de su rebaño. Y ahora bien, ¿quién puede negarlo? Todas estas cosas de las que hemos estado hablando, y hay más, hay muchas más que están en estos versículos. En casa se debería, como siempre les digo, leer todo y hacer un análisis más profundo del que yo tengo tiempo para hacer aquí. Pero hablamos de que hay un buen pastor. Si nosotros no nos hemos despojado del orgullo, si no somos suficientemente humildes, no solo de vez en cuando, no solo un poquito, suficientemente humildes, entonces no pertenezco al rebaño del buen pastor. Si no pertenezco a ese rebaño, entonces ¿de dónde soy? La condena de Alma es: el diablo es vuestro pastor. Y si lo pensamos bien, todas las cosas de las que hemos estado hablando, de ser envidioso, de ser molestoso con otras personas, de burlarnos de otras personas, de no tolerar que alguien sea mejor que nosotros, de estar siempre poniéndonos por encima de otros, creyéndonos mejores que otros. Si siempre somos así, el diablo es nuestro pastor. Y se nos habla muy claro para que nosotros podamos detectarlo a tiempo y cambiar. Versículo 40. Porque os digo que todo lo que es bueno viene de Dios y todo lo que es malo del diablo procede. Y de esas cosas ya hemos hablado bastante. Chismes, lo conversamos ayer. Sí. 41. Por lo tanto, si un hombre hace buenas obras, él escucha la voz del buen pastor y lo sigue. Pero el que hace malas obras, éste se convierte en hijo del diablo, porque escucha su voz y lo sigue. Pregunta para los comentarios, pregunta para casa, para conversar con la familia. ¿Qué sería esto de escuchar la voz del diablo y seguirlo? ¿Qué cosas nos dice? ¿Qué cosas nos susurra? ¿De qué manera nos engaña? ¿Y cuándo nosotros lo hemos seguido? 43. Ahora bien, hermanos míos, quisiera que me escuchaseis, porque hablo con la fuerza de mi alma.
Porque aquí os he hablado claramente, de modo que no podáis cerrar. O sea, he hablado según los mandamientos de Dios. Y esta es la forma de enseñar, esta es la forma de corregir. Enseñar los mandamientos del Señor con claridad. Esto es algo que también hemos conversado en varias ocasiones. Yo me puse a pensar en las persecuciones que hay en la iglesia y las persecuciones que hay en la casa. En la iglesia hemos visto actitudes así, lamentablemente con cierta frecuencia. Vemos cómo hay ciertos líderes que imponen su autoridad sobre otras personas, que en lugar de liderar, mandan, comandan y dan órdenes por encima de la opinión de otras personas, no entendiendo que el consejo de barrio es un consejo, por ejemplo, no entendiendo que no se trata de hacer lo que yo quiero, sino el bienestar común. Vemos personas que son indolentes, que prefieren, un obispo presidente destaca, que prefieren no dar ayudas porque se hace más complicada la auditoría, mucho papel. Entonces no demos ayudas mientras hay personas que sufren y que pasan dificultades. Vemos personas que no me gustó lo que me dijo, le voy a retirar la recomendación, con la excusa de no apoya a sus líderes. Entonces, hemos visto muchos casos de esto donde el orgullo prima por encima de la humildad. No somos suficientemente humildes. En casa vemos cosas similares, hombres que se desquitan con su familia, que se burlan de sus propios hijos, personas que retienen recursos cuando están molestos con su esposa. No sé, hoy día no te voy a dar para la comida. O cosas igualmente terribles, como les decía, acumular persecuciones por su esposa, por sus hijos, burlarse de su esposa en público, burlarse de sus hijos en todo momento. Son cosas que vemos y son cosas que nos condenan. Como lo dice aquí, el diablo es vuestro pastor. A ese redil se pertenece. Por otro lado, poniéndolo en positivo, como lo hablábamos ayer, teniendo la sonrisa de Dios sobre nuestros semblantes, teniendo el semblante de Dios para las personas. Todas estas cosas van a sumar y va a llegar el día en que vamos a rendir cuentas. Mis queridos hermanos y hermanas, que cuando llegue el momento no nos hallemos de ese terrible lado, de ese terrible monstruo, muerte e infierno, como se lo ha llamado también en otras partes, que no recibamos nuestro salario del enemigo de toda justicia. Por otro lado, si nosotros somos humildes, realmente humildes, si nos sentimos felices cuando alguien más está haciendo lo bueno, si ayudamos a otras personas, si realmente nos interesa el bienestar de otros, el buen pastor va a llamar y nosotros lo vamos a reconocer. Conmigo será hasta la próxima. Chao.